No se podía basar la película, ¿no? Y que lo digas, Adriana, que lo digas. Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos por volver a reunirnos para el Cineforum de Mandarinas y espero que aprendamos mucho y le saquemos más jugo todavía del que ya le hemos sacado individualmente, que es lo que ocurre en estos eventos. Voy a permitirme saludar a Sura, que luego nos van a presentar quién es, pero porque no es habitual y espero que sí que lo sea, y Adriana también. Y todas las demás, por favor, no quitarse de mi lado. Le voy a dar la palabra a Cristina Malena, que ha hecho una maravillosa introducción de la película. Así que, Cristina, por favor. Bueno, muchas gracias, Ana. En realidad, bueno, nuevamente, bienvenidos a este debate del Cineforum. Hemos visto ya la película, pero no el debate. Como siempre digo, el Cineforum, entrañable actividad de nuestra Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, es un espacio lúdico, pero también es un lugar para pensar y para reflexionar. Hemos podido ver en Mandarinas una muy buena muestra de una cinematografía un poco lejana, diría yo desconocida, pero que nos hace meditar, y estamos muy dentro del Cineforum, nos hace meditar sobre los valores que se imponen a la guerra. Como sabéis, en Mandarinas es una película estonio-georgiana de Sasa Urushatse, se pronuncia así, Surabe, espero, que la podríamos definir como una proclama pacifista profundamente humana. El otro día les decía que a veces los temas se anticipan a la realidad. Cuando el 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, la guerra se instaló en nuestras vidas. Pero nosotras ya desde antes de la guerra habíamos, de la invasión, operación especial, como dice Putin, etc. Antes de esto ya habíamos pensado en esta película, porque nos parecía que teníamos que reflexionar sobre ciertos aspectos de una guerra, su impacto en la vida cotidiana y los vínculos que nacen o que se destruyen como consecuencia de ella. El tema de la guerra, también les decía el otro día, no es un tema nuevo en el Cineforum de Amun, porque hace unos años nosotros habíamos visto una película excelente sobre que era En tierra de nadie, sobre el conflicto en los Balcanes, específicamente en Bosnia, en los años 90. Pero esta película, Mandarinas, nos remite con otra perspectiva a otro conflicto, mucho menos conocido o hablado. Era como en los años 90, era como que el conflicto, los Balcanes cubrió todo el panorama de la guerra. Pero esta guerra de Abjasia, este conflicto, aunque poco hablado, no es menos duro. Y también fue en los años 90. Abjasia es un pequeño territorio, para este lado del mundo creo que un poco desconocido, que está ubicado en el sur oeste del Cáucaso y al noreste del Mar Negro. Y pertenece a la Cólquida, la tierra donde los argonautas fueron a buscar y a robar el vellocino de oro en la mitología griega. Se acordarán de Medea, Jasón, Medea, la hija del rey de la Cólquida, etc. Ese es el lugar de la Cólquida de Abjasia. Abjasia fue tierra de griegos, de romanos, de turcos, de rusos y muchos otros pueblos de etnias y lenguas diferentes. La historia de Abjasia es larga y compleja. Cuando yo empecé a leer sobre ella, me di cuenta que era muy interesante, muy larga y también absolutamente compleja. Hoy por hoy, para los rusos, Abjasia es una república independiente, pero para los georgianos es una república autónoma que les pertenece. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, la antigua República Socialista Soviética de Georgia se convirtió en un estado independiente. Y Abjasia fue integrada a ese nuevo estado como una república autónoma.
Pero sin embargo, los roces étnicos, y me imagino que muchas otras razones, los roces entre los abjasios y los georgianos, llevaron a que el 23 de julio de 1992 Abjasia declarara unilateralmente su independencia y que se produjera la consecuente intervención militar georgiana. Creo que algo de esto está en la introducción, si mal no recuerdo, de la película. Surge así este conflicto, el de Abjasia, Georgia, que es parte en realidad de una ráfaga de guerras étnicas y regionales en la primera etapa postsoviética. Tenemos un lugar pequeño, apacible, pero que está roto por las batallas entre soldados georgianos y mercenarios chechenos, que luchan en favor de los separatistas abjasios apoyados por Rusia. Es todo bastante complejo. Y además, en la trama de la película sí hay otro elemento que ustedes lo han podido ver ya en ella, es los estonios que habían llegado a Abjasia en el siglo XIX, principios del siglo XX, durante el siglo XX, y que la llegada en realidad desde Estonia hasta ahí, hasta tan al sur, es consecuencia de políticas de los zares, como de desplazamiento de poblaciones, y durante la Rusia soviética, todos sabemos los desplazamientos que hubo de poblaciones de un lado al otro. Pero también sabemos que cómo termina la historia de los estonios en Abjasia. Y un detalle, hablando de la historia de Georgia y de Abjasia, recordar siempre que Stalin era georgiano, y eso tuvo mucha influencia en la situación de la región durante la dictadura. Pero vamos a la película. Mandarina, como dije antes, es una creo que lo dije, ¿no? Es una coproducción estonio-georgiana, que fue rodada o filmada en el centro oeste de Georgia, en la región de Imeretia, Sí, Imeretia, o Imericia puede ser también, sí. Surab, En español a veces se dice como imericia, sí. Imericia, en la cual se recrea Abjasia. ¿Por qué pregunto a un señor que se llama Surab? Porque Surab, ahora lo presento oficialmente, Surab, aparte de ser, como dije antes de comenzar, es una magnífica persona y un excelente fisioterapeuta, es un ciudadano español, pero en realidad es georgiano. Él nació en Georgia y tiene, creo que, bastante para decir, y a mí me dio información muy interesante que la vamos luego a compartir. Así que agradecemos mucho a Surab que esté hoy, a pesar de que sabemos que trabaja mucho y que está todo el día ocupado. Marité lo convenció para que hoy a las 6:30 de la tarde esté aquí. Así que muchas gracias, Surab. No, gracias a ustedes por invitarme. Casualmente que los jueves por la tarde tengo libre y por eso he venido hoy a esta reunión. Estupendo. La película es pequeña en formato, no dura más de 80 minutos. En su brevedad es casi como un cuento, como un relato, con pocos actores, diálogos muy parcos, las palabras son muy precisas, son muy exactas. Tiene una excelente fotografía que todos ustedes han podido apreciar, que es en colores, pero que es tan tenue que alguien me dijo, yo creía que la recordaba como en blanco y negro. Y eso me pareció como, no te rías, Maísa, porque creo que fue muy interesante la reflexión, porque fue bueno y porque después voy a decir también por qué me pareció interesante eso. Pero también está el color muy restallante de las mandarinas, que nos remiten ¿a qué? Luego lo vamos a charlar en el debate, a la naturaleza, supervivencia, no sabemos. Y además es una película que de bajo presupuesto, pero que tiene sin embargo un nivel técnico que es realmente irreprochable. Y Sasa Urushatze, el director, le da un toque como teatral, es una textura teatral. Dos casas que están perdidas en el Cáucaso, 4 actores, y nos habla de la guerra, pero no con grandes batallas, no hay grandes escenas con miembros amputados, sangre,
grandes batallas o no, simplemente es al comienzo hay una escaramuza, que es como eso es lo que provoca el conflicto, pero esa escaramuza no se ve, no vemos qué es lo que pasó ahí. Y eso me pareció que era muy interesante. Es de destacar también el tema de los idiomas en la peli. Por eso es importante también esta peli en versión original. Porque la peli se habla en ruso, se habla en estonio, cuando hablan los dos personajes estonios usan el estonio. Además, los dos actores, el personaje de Ivo y de Marcus, son dos actores, bueno, uno ya falleció, el que hace de Ivo, estonios. Y se habla ruso porque era como la lengua franca en ese momento, en toda esa zona, me imagino, Surab, que pueden decirnos. Se habla checheno, y según también me informó Surab, también hay algunos tacos en georgiano. ¿Es correcto? Sí, el chico georgiano suelta alguno en algún momento. Y claro, y el personaje, en realidad, el personaje checheno y el personaje del georgiano, sí son dos actores en realidad georgianos. Sí. Así que, entonces, esto es como pues una película en la cual también ver hasta esta variedad de lenguas y de expresiones. Además, hay algunos actores secundarios que también son de ambas nacionalidades. El médico es estonio, pero luego hay otros que son georgianos. Yo la vez pasada les dije que había que hacer un brevísimo, muy pequeño, porque no quiero alargarme demasiado, que era el pensar en algunas películas muy significativas sobre el tema de la guerra. Comenzando por una memorable que es Sin novedad en el frente, basado en el libro de Erich Maria Remarque, que con tres versiones ahora, la de 1930, que era estadounidense, la de 1979, Estados Unidos y el Reino Unido, y ahora en Netflix, ahora se ha estrenado la versión alemana, que me pareció muy interesante porque bueno, esto es un apartado, que no tiene que ver con mandarinas, pero a veces cómo se escribe la historia o qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en el mundo. Y es que la película Sin novedad en el frente, la de 1930, Hitler la mandó destruir. Se pudo volver a ver en Alemania en los años 60. Y tengo la sensación que ahora, con esta nueva versión, que no he visto, pero me han dicho que es bastante dura, es como que los alemanes han tomado, se han apropiado bien de la novela de Remarque, que además fue un autor prohibido durante la época nazi. Es la otra película sobre la guerra, para que la veamos en privado y se puedan meditar, es La gran ilusión de Jean Renoir. Y absolutamente sí, la película de Stanley Kubrick, la de Senderos de Gloria. Después están todas las películas de gran acción, grandes cosas, pero esto es lo que justamente creo que hace que Mandarinas sea diferente. No tenemos montones de ketchup para mostrar mucha sangre, no tenemos grandes batallas, y creo que este es un gran logro del director, donde todo lo hace en un ambiente mucho más íntimo, en la cabaña, que es donde realmente pasan las cosas. Mandarinas fue nominada al Oscar y al Globo de Oro como mejor película de habla no inglesa en 2014. Y ese mismo año, esto sí lo tengo que leer bien para ver si me equivoco, obtuvo el Satellite Award a mejor película de habla no inglesa. En 2015 el premio Gaudí a mejor película europea. Tuvo premios en el Festival Internacional de Cine de Mannheim-Heidelberg y para Uruchatse y la película en el 29º Festival de Cine de Varsovia. Quien dirige la peli, como ya dije, es Sasa Uruchatse y también es el autor del guión. Antes de esta película, él tuvo una muy interesante trayectoria como director de cine y de series para televisión. Mandarina fue sin duda su consagración definitiva y puso realmente al cine georgiano en el mapa cinematográfico mundial. Lamentablemente, Uruchatse falleció muy joven, a los 54 años, en 2019. Otra para destacar
que me imagino que habrán prestado atención seguramente, es la música. La del comienzo es bastante, como, no diría monótona, pero se repite mucho. Y acá me apuntan, con un toque oriental. Y la canción final. La canción final, gracias a Surab, que nos ha facilitado una traducción, Barco de papel, se titula, y era de una estrella pop y tecno, Irakli Charkviani, la pronuncié bien. Sí. Y que después, yo tengo aquí la letra, la tengo en inglés, pero voy a hacerles la vamos a leer después en castellano. Creo que vale la pena leer la letra de esa canción. Si quieren la leo ahora y si no después. Quieren que les leo, es muy corta, se las leo ahora, porque esa es la música que se escucha cuando el checheno sale ya de Abjasia. Quiero estar contigo de nuevo, tu sonrisa me mata. Estar sin ti me molesta. Sé que tengo que ayudarme a mí mismo. No puedo ir a correr o ir a algún lado. La guerra es como hablarte a ti. Tal vez regresaré. Voy a tomar el barco de papel. Nadaré sobre el mar. No les digas a los demás que no volveré. Volveré, volveré. Todo ha cambiado. El amor se cuenta con melancolía. Nadie te está esperando. Nadie recuerda lo viejo. Nadaré sobre el mar. No le creas a los que dicen que no volveré. Volveré, regresaré, volveré, regresaré. Qué bonito es, ¿eh? Qué maravilla. Qué Es muy bonito. Así que bueno, yo ahora apunté y otra cosa que, bueno, para poder hacerlo ahora ya entrar al pleno debate y también para poder pedirle luego también sus apreciaciones a Surab. Son varios los temas y aquí ya prácticamente lo abro el debate. El valor y el peso de la palabra de honor, porque como dicen, todavía hay gente que mantiene su palabra. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Ivo dice, brindo por la muerte, brindo por la vida, dice Margus. ¿De quién es la guerra? ¿Por qué es la guerra? ¿Por qué? Porque según Margus, la guerra es contra los cítricos, contra las mandarinas. Entonces, ¿qué representan las mandarinas? ¿Qué simbolizan? ¿Cuál sería esta alegoría del fracaso de la convivencia, el descalabro de la humanidad? La lucha por la dignidad, los contrastes entre el afuera y el adentro, la cabaña, ¿qué significa? ¿Es fácil matar a un conocido cuando le pones cara? La empatía del personaje y el espectador. ¿Se siente empatía o no? ¿Qué es lo que nos hace enemigos? ¿De dónde viene el odio? ¿Merece la pena matar por todo ello? ¿Es necesario morir por una patria, religión, ideal? ¿Qué significado tiene la tierra para los georgianos y para los abjasios? Y por último, para poder después ya darles la palabra a todos, a mí me llamó mucho la atención cómo comienza la película y cómo casi termina, no la escena final, el cementerio o tumbas, etc., sino la anterior, la serrería que cuando se está ahí serruchando la madera es para hacer cajones, para la fruta, para las mandarinas. Y después la anterior, cuando de nuevo están serruchando y salen los dos ataúdes. A mí esa escena me conmovió mucho. Surab, los recuerdos. Recuerdos. No, para mí no es un tema fácil porque yo Lo sé. en esa época tenía
9, 10 años. Y claro, además parte de mi familia vivía en Abjasia cuando estalló la guerra. Mi hermano estaba justo visitando, mi hermano mayor estaba visitando a mis tíos, pasando el verano con ellos, con otros primos nuestros, que cuando estalló la guerra fueron evacuados en helicóptero. Bueno, es un tema creo que para todos los georgianos que la vivimos, un tema bastante difícil, ¿no? Porque incluso hablando de la canción final, está muy bien que la haya leído la letra porque dice volveré, volveré, porque realmente los georgianos siempre decimos que volveremos a Abjasia. Entonces es un poco paralelismo, ¿no? Porque la canción realmente habla de un tema de amor, pero también se puede hablar de Abjasia a través de la canción, ¿no? No le creas lo que te digan los demás porque volveré, ¿no? Y sí, los recuerdos, lo más duros yo creo que fueron unas imágenes que vi que nunca se me borrarán, imágenes en la televisión de caravana de gente atravesando todo el Cáucaso porque tenían que salir para huir, tenían que ir a pie a través de las montañas, montañas Cáucaso son montañas muy altas, con sus bártulos, y recuerdo incluso una imagen de una persona que estaba cavando una tumba en el bosque para enterrar a alguien que se murió durante el camino. Y claro, es complicado hablar del tema. Y sí, también me gustaría aportar una cosa, pero eso ya es interpretación mía. ¿Por qué se llama mandarinas? ¿Y por qué mandarinas y no otra fruta, no? Porque Abjasia siempre, desde siempre, en la época soviética, fue la región donde se producían los cítricos. Bueno, en Georgia, en toda la costa del Mar Negro se producen los cítricos, pero siempre las mejores mandarinas y las mejores naranjas venían de Abjasia. Entonces es como un poco simbolismo también, ¿no? De que ya a raíz de la guerra ya no se van a vender las mandarinas y ya no se van a exportar las mandarinas. Esa es mi interpretación personal. No sé si era la intención de los directores, ¿no? Pero sí, porque yo recuerdo de pequeño cuando mi tío mandaba cajas de mandarinas a Tbilisi, a donde vivíamos nosotros, para que en invierno, porque era la época, ¿no? Y recuerdo ese olor, incluso tengo unos recuerdos de unos limones que mandaba así enormes, que esos no se comían porque era como de decoración, porque eran grandes. Sí, y esos son los recuerdos que tengo yo. Bueno, y los recuerdos también del mar, de cuando íbamos a visitar a mis tíos, a pasar 10, 15 días en la costa, ah, los viajes en coche yendo y luego este verano que ha estado mi madre aquí, estuvimos hablando un poco del tema y y era muy pequeño, yo creo que tenía 6 años la última vez que fuimos. Yo le contaba de recuerdos en el mar y eran ciertos, ¿no? De yendo que atropellamos un coche sin querer, pobrecito, o cuando llegamos que mi tío y mi primo mayor estaban limpiando la piscina, todas esas cosas como recuerdos que se han quedado ahí. Me imagino que el trauma también hace que luego los recuerdos no se borren, ¿no? Una pregunta, Surab, su familia se mudó entonces en 1992 de Sí, Abjasia. ¿Cómo fue la reinserción fuera de Abjasia, en Georgia? sí. Bueno, todos los que fueron 250.000 georgianos, si no me equivoco, los que se fueron de ahí. Y entonces
Los que llegaban, pues se les asignaba, los hoteles, por ejemplo, se convirtieron en como en apartamentos, ¿no? Y entonces tenían el estatus de refugiado y, y vivían pues en estos sitios asignados que eran temporal, supuestamente, ¿no? Ujú. Ah, y bueno, mi primo pequeño que era de mi edad, por ejemplo, al llegar estuvo en nuestra casa hasta que les dieron la vivienda. Entonces estuvimos yendo al colegio juntos. De hecho, era como, me imagino que lo que se hace en todo el mundo cuando llegan los refugiados, ¿no? Es el estatus de refugiado. Ellos a día de hoy tienen el estatus de refugiados. De hecho, ah, los originarios de Abjasia, o sea, los georgianos que luego se tuvieron que desplazar, a día de hoy en muchos países occidentales pueden pedir el estatus de refugiado también, Ajá. porque, porque son personas que han tenido que dejar su hogar, ¿no? Por un conflicto bélico. Ajá. Ajá. Ujú. Al día de, y con esto después paso la palabra al resto de la gente, al día de hoy, bueno, en 2008 hubo nuevamente un conflicto, ¿no es cierto? Sí, Y en Osetia, en es otra Osetia, región, no, sí, no en Abjasia, sí, solamente sí. en Osetia. Pero, pero de todas maneras, sigue muy presente en la guerra entre Abjasia y Georgia del 92 Claro, en la mente georgiana. sí, 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 sí. Es para los georgianos, Abjasia sigue siendo territorio georgiano. De hecho, solamente 5 países Sí. en el mundo han reconocido la independencia, entre ellos Rusia, Siria, Nicaragua, Venezuela y un país. Nauru, No, Nauru, sí, Nauru. sí, es Ujú. decir, Siria, Venezuela, Nicaragua, Rusia, bueno, algunos dejan mucho que desear en sus regímenes democráticos, ¿no? Entonces, para nosotros sigue siendo Georgia. Yo, desde la perspectiva de una persona que lleva 22 años fuera, Mm, puedo decir cosas, o sea, puedo opinar que seguramente la mayoría de los georgianos no estarían de acuerdo conmigo, porque después de 22 años, si no después de 30 años, perdón, si no ha sido posible volver, ah, se va a convertir en otro conflicto que no se va a resolver nunca, ¿no? Ah, un, em, Chipre. En Chipre tenemos el mismo problema, ¿no? De Turquía, parte turca, tu parte chipriota, que no Ujú. sé, que está estancada desde hace décadas, ¿no? Entonces, sí, para la mayoría de los georgianos sigue siendo Georgia y se siguen mirando al futuro con la esperanza de poder volver. Pero mientras tengamos al vecino del norte, no nos dejará. Y en el conflicto de 2008, cuando fue la invasión de Rusia, o sea, Rusia invadió Georgia por motivos el conflicto en Osetia del Sur, es cuando aprovecharon y declararon la independencia y reconocimiento de la independencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Sura, por todo esto. A ver, Mari te está levantando la mano. Sí, una pregunta para Surab. Surab, ¿hay diferencias culturales entre los georgianos de Abjasia y los otros georgianos? Ah, no, entre, digamos, los georgianos que han tenido que se han tenido que ir, ¿no? De Abjasia, no. Las diferencias, Georgia es un país muy pequeño, pero con muchas diferencias regionales, porque tenemos el mismo idioma todos, pero luego cada uno tiene su acento, sus tradiciones, sus comidas, pero
a nivel global, digamos, no podemos decir que son diferentes a nosotros. Pero esas tradiciones, o sea, comidas, un poco el lenguaje, ¿eso se ha mantenido? Estos georgianos que tuvieron que abandonar Abjasia, Sí. ¿mantienen su tradición, su comida, Sí, su acento? sí, sí. Ahora me imagino que ya después de 30 años ya incluso habrá segundas generaciones, no, hay Claro, ya no, sí, segunda y sí. tercera generación, porque mis primos ya tienen nietos. Entonces, sí, ya se ha diluido un poco lo que es el acento. Am, pero las comidas mantienen en sus casas. Georgia es un país muy tradicional. Bueno, todo el Cáucaso es muy tradicional, no solo Georgia, ¿no? De hecho, en la película se ve esas tradiciones. ah, no, el, el tema de la palabra, que yo te he dado la palabra y no lo voy a matar en tu casa, es una cosa muy típica del Cáucaso, ¿no? O la venganza, ¿no? Porque el checheno se quiere vengar del georgiano porque le ha matado al amigo, o sea que es como una obligación, me tengo que vengar porque has matado al mío. Tengo que co- retomar tu sangre, ¿no? Hay una tradición en las montañas de Georgia, hay unas tradiciones muy, no quiero decirlo salvajes, pero muy duras. De hecho, hay una película georgiana que se llama Svan, que es justo habla de eso, de la tradición de la toma de sangre como venganza por matar a otro ser, que también se la recomiendo. Luego le puedo pasar Ah, información. sí, muy interesante. Entonces, el checheno que desde el primer Sí, momento quiere la venganza, sí. puede ser checheno, puede ser cualquiera de toda esa zona del Cáucaso. Sí, sí, es una tradición. Gracias a Dios Ujú. ya cada vez menos, ¿no? Pero ah, siempre decimos en broma que no hay en Svanetia, que es el norte de Georgia, que tiene esas tradiciones muy arraigadas, que no hay una boda que no acabe en una matanza, porque luego empiezan a... Sí. Yo tengo una Ahora pregunta. Eugenia está levantando la mano, sí, dime. Sí, eh, a mí la película me ha emocionado, me ha hecho pensar, bueno, yo supongo que como a todos, pero creo que no es muy creíble. Me ha resultado un poco del orden de la fantasía y de algo que nos gustaría, pero que se pudiera suceder, pero que no creo que se dé muy a menudo. No ya que es mucho más creíble el checheno y el georgiano que los dos señores mayores, estos que se quedan con las mandarinas allí, como si el conflicto no tuviera nada que ver con ellos y a uno le han matado un hijo y todo. Y lo que decía Surab, a ti te matan un hijo, tú no te puedes quedar impasible, que por eso las guerras luego hay un conflicto enquistado porque tú me has matado a alguien y ya... alguien que le matan un hijo complicado que no quiera lo que él dice, ¿no? Es la vendetta, ¿no? La vendetta y bueno, no te vas a salir con la tuya pasando por encima del cadáver de mi hijo, ¿no? No sé Pero si... eran estonios. Eh, sí es creíble si lo analizamos que el hijo ha ido a luchar contra una idea de una tierra que ni siquiera es suya. Él era también invitado, llevaba siglos, ¿no? Seguramente su familia ahí, pero tampoco era su guerra, era guerra de una etnia contra la otra y es lo que es lo que yo entiendo que ha entendido el padre o ha querido decir, que esa guerra tampoco es mía. Mi hijo se ha matado por una idea, o sea, merece la pena matarse por una idea, por un cacho de tierra, por una historia, no sé, uf, Obviamente no,
pero sin embargo no deja de haber guerras y en esos países o en los Balcanes es que no, es una complicación porque no se cierran las heridas cuando ya están abiertas otras. Claro. Lo que pasa es que yo creo que lo que quiere contar el director, Sí, más o menos creíble o idealizado, es que sí, si por fin conociéramos a nuestro enemigo de frente, eso sí. pudiéramos hablar con él, Sí. tuviéramos calma, sería otra cosa, Dejaríamos de verlo como el enemigo y lo veríamos como un ser humano. que es lo que acaban haciendo ellos dos. Mm. Claro. Yo creo que es un poco la idea de esto, y este maravilloso Ivo o Ivo, que no sé cómo se dirá, Ivo. Ivo. es un personaje, vamos, increíble, increíble. Y hay gente, es de los que sí saben perdonar, y él no se marcha de allí, porque ahí está su hijo. No sé, Claro. a mí me parece a mí me ha gustado mucho, a lo mejor es muy positiva y a lo mejor y las cosas en este momento son menos positivas, pero es un poco el ideal de lo que debía ser. Y cuando él se marcha en el coche con la música, es que te está dando un mensaje de esperanza, de que a lo mejor alguna vez somos capaces de dar la mano. En Ya, algunas partes ha pasado. pero eso es, mi padre muchas veces cuando ocurrían ese tipo de cosas así en las películas decía, nos reíamos con él, decía, películas, 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 o sea, se te muere un compañero, se te muere tu compañero y ahora te vas en un coche cantando todo alegre con la música del otro. No, porque A ver, No, lo que quiere justamente es un poco esto, creo yo, ¿no? Esto todo es abierto a debate, cada uno acá dice, pero a mí me parece que es muy interesante que él, lo que tú dices, él se va con la música del georgiano, claro, pero me parece que ahí es esta cuestión de, son dos seres humanos que llegaron a un cierto entendimiento y que, ¿qué sabemos nosotros hoy? ¿Qué es lo que está pasando en Jersón, en la frontera entre Rusia y Ucrania? No lo sabemos. claro. Puede haber casos como este también, creo yo, porque son seres humanos, ¿no? Entonces, pero claro, hay alguien de más arriba que está indicando qué hacer. A ver, quería decir algo, Sura. Es que justamente eso es lo que quería decir, que seguramente que habría más entendimiento si no hubiera interferencias de terceros. ¿Quién mata a al final, ¿no? ¿Quiénes son los que matan al señor estonio y al georgiano? Son los rusos, ¿no? Porque son los que ¿qué hacía el ejército ruso ahí en un conflicto interno de otro país, ¿no? Entonces, ni siquiera son capaces de diferenciar a un georgiano de un checheno, ¿no? Porque le dice, dime algo en checheno, tú que sabes, ese es georgiano, o sea que estaban ahí haciendo la guerra sin saber lo que estaban defendiendo. Para ellos cualquier caucásico era georgiano, ¿no? Con un aspecto un poquito más piel oscura, barba y moreno, pues ese es georgiano seguramente. Pero entonces, Perdón, no, sí continúe, Sura, perdón. sí. Es eso, ¿no? Que las interferencias son las que generalmente complican los conflictos. Sí. Perdonadme. Sí, Adriana y Mercedes y Adrián tienen la palabra. Vale, pues a mí me surge la pregunta, ¿dónde comienza el odio? ¿Es en la distancia? ¿Es en el que el diferente es el que no me gusta? ¿El enemigo es el que viene a un país que no es el suyo? ¿Dónde comienza el odio? Porque la base de todo lo malo de las guerras es el odio. Ahí empieza, sí, es verdad. ¿Quién induce al odio? Es inducido, exacto, es inducido. No viene de adentro de la persona, le entra de afuera. Y lo que yo pienso que vemos aquí es que la belleza de que en realidad adentro no somos esos asesinos, esos Llenos asesinos. de odio, Llenos de odio, no. Adentro tenemos un corazón y en el momento en el que conocemos a otra persona,
bueno, es ya ese odio que nos vino de afuera, ya esa guerra que no es nuestra. La guerra la guerra no es de nadie para nunca. O sea, ningún soldado, por más que sea del partido la guerra, en la guerra solo hay perdedores, los soldados tampoco, por más que les hagan lavados de cerebro y se identifiquen con un bando o con el otro, la guerra no es de ellos, ¿no? Y además siempre es de los pobres. Date Y- cuenta, porque el mismo checheno, ¿por qué está allí? Porque necesita darle de comer a su familia. Claro, es un Claro. mercenario. Es un mercenario. Perdón, Adriana, tú querías decir A ver. algo. He pensado bastante en lo que vi porque me impactó, ¿no? Yo creo que el escenario de guerra es un escenario total, universal, es cualquier guerra, es esta, pero puede ser cualquiera otra. Es guerra. Y a mí lo que me impactó mucho es cómo diferencian entre el yo interior y el yo generado por los aspectos exteriores, de donde viene el odio, por ejemplo. El odio viene inducido, pero no se genera dentro de uno. Hasta que estalla la guerra, como todas las guerras, no empezamos odiando, terminamos odiando porque se nos inculca el odio para poder entrar en una guerra, si no nadie entraría en una guerra. Y como yo pienso que además la guerra es siempre un negocio, pues utilizan al ser humano para venderle la historia del malo, del otro malo, y que se vaya a morir por defender algo que se le ha impuesto desde fuera. Entonces yo creo que hay un estudio de los personajes, es un estudio detalladísimo del yo interior y del yo provocado desde el exterior, ¿no? Buena reflexión. Maísa y después Bello también tiene algo que decir. Bueno, que hable primero Bello. Muchas gracias. De nada. ¿Qué papel puede haber tenido o tiene, tenía y tiene hoy en día la religión? Hay que también pensar que ahí se manifiestan diferencias entre el cristianismo y los musulmanes. Musulmanes. ¿Tenía algún papel o qué podrías contarnos? Ahí la mayor diferencia entre, digamos, georgiano y abjasio es el idioma. Y en el Cáucaso el idioma es lo que te identifica como perteneciente a una etnia, y con ello ciertas tradiciones y ciertos usos, ¿no? Entonces, claro, es como en esa región, en general, en Georgia y en el Cáucaso, tú por el apellido de una persona sabes de dónde es, ¿no? Es un concepto que a veces es muy difícil entender, porque en España, por ejemplo, tú naces en España, eres español, ¿no? Aunque tus padres sean de otro país, ¿no? Y entonces, pero ahí, desde siempre, tú nacías en una familia armenia que llevaba ahí a lo mejor 3 siglos viviendo, pero sigues siendo armenio. Y cristianos. Y cristiano, sí, eres ciudadano de Georgia, pero sigues siendo étnicamente armenio. Y no como una discriminación, sino también para ti es como una cuestión de orgullo. Yo no soy georgiano, no soy abjasio, no soy judío, porque es una torre de Babel lo que era Georgia en la época soviética, porque han convivido muchas etnias o nacionalidades al mismo tiempo. Entonces, la diferencia que nos diferenciaba, o donde no encontrábamos el punto de unión, son nuestras tradiciones y nuestro idioma. Por ejemplo, el checheno es musulmán.
Sí, el checheno es musulmán. Los abjasios son cristianos, pero también tienen muchas tradiciones basadas en las tradiciones un poco paganas. Entonces, los georgianos despectivamente eso lo toman como algo muy, de Primitivos. es primitivo, sí, cuando en realidad deberías ver esas diferencias culturales como algo, como una riqueza, ¿no? Los abjasios nos veían como diferentes a ellos porque nos consideraban invasores cuando realmente lo que le dice siempre, lo que le repite, ¿no? El personaje, tú has estudiado historia, ¿sabes? Has leído libros, tenéis libros en Chechenia, ¿no? Porque históricamente siempre ha sido una parte de Georgia. El conflicto en sí ese conflicto es muy complicado porque tenemos que remontarnos a la época soviética, a la presoviética para entender un poco de dónde viene ese conflicto, ¿no? Cómo, hablando de la guerra, ¿no? Lo que decíamos, ¿cómo es posible que si ayer éramos vecinos, nos llevábamos bien, hoy estás armado y estás intentando matarme? ¿Cómo, Sí, sí. cómo puede ser que ayer éramos vecinos y hoy lo que le ha pasado a mi tía delante de sus ojos me estás quemando la casa, ¿no? Y Sí. una vez que la has quemado me estás preguntando dónde están las joyas. Entonces mi tía lo que hizo, lo llevó a las ruinas, aquí estaban escondidas. Pues claro, obviamente ahí ya no había nada, ni para ti ni para mí, ¿no? Es, es cualquier guerra, ¿no? Cualquier conflicto cuando Claro, se hace en caliente, digamos, nadie razona, no, perdemos la sí, humanidad y luego a sí, lo sí. mejor, ojalá reflexionamos qué es lo que hemos hecho, pero ya es tarde, ¿no? Maisa, tú querías decir algo. Yo creo que a mí se me ha quedado ya un poco desfasado, pero vamos, que estábamos hablando de quién, que por qué se origina y cómo si tú le ves al enemigo de frente, cambia la cosa. Mm. Recuerdo, o sea, que he visto hace muy poco las dos últimas versiones de Sin novedad en el frente, Ajá. que son, las dos me han gustado muchísimo. La última es excesivamente dura, pero muy buena. El caso, en los dos sucede, claro, porque lo cuenta él también en la novela, en un momento dado, en una trinchera, el alemán mata con la bayoneta a un francés, que no se acaba de morir, y en el momento que ya le ve la cara, le ve que se ahoga, cambia por completo, le quita, le abre la chaqueta para que respire bien, le acompaña hasta que se muere. Entonces eso, ese enemigo al que primero le has clavado una bayoneta, pero además o sea, Con saña. sí, Con con alevosía. saña. Fíjate que me salía la palabra sarna con saña, y luego se da cuenta que tiene su edad. Le saca la cartera, tiene una foto de la mujer que luego quiere ir a verla y tal. O sea, que son cosas que es que te ves. Y claro, son ellos los que están en las trincheras o en primera línea y tal, porque al tiempo ves que en el castillo o en el palacete o en la sede del ayuntamiento está no es el todo, yo, está el no es Estado el, Mayor tranquilamente dando órdenes. Entonces hay también ese desfase entre quien manda y le interesa por las razones que sean, dinero casi siempre, prestigio y poder, y el que tiene que salir a morir y a matar. Es que la guerra es lo peor que puede pasarnos, ¿eh? María Ángeles Peralta ha estado muy silenciosa. A mí me encantó la película, yo lo veo, habéis dicho muchas cosas, un mensaje de esperanza para la humanidad. Mucha gente tendría que ver toda esta película. ¿Verdad? A pesar de todo lo que ha pasado, relativizar las cosas y quedarnos con lo esencial, ¿no? En ser humano y en el amor entre los seres humanos, ¿no? Y el amor por la vida. Y todo lo demás pues queda, y eso lo refleja Ivo, ¿no? Que es el mayor de todo y el que dirige un poco toda la trama de la película en la cabaña.
Ujú, Sí. ujú, ujú. Y Graciela, que se me ha perdido, ¿dónde está Graciela? ¿Se fue? Bueno, mientras Graciela, tanto, aquí apareció, sí. vale. Pero sin sonido, Graciela, está sin sonido. Bueno, mientras tanto os cuento una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la película y de Ivo. ¿Os disteis cuenta que cada vez que salía de una habitación de la casa, cruzaba una verja, cerraba siempre? No, dejaba todo abierto. No, lo No, cerraba. siempre cerraba, siempre le ponía el gancho a Al la marcharse lo cerraba. Eso me Era pareció muy muy fácil curioso. entrar. Claro, es mi casa, ¿no? Mi casa. Exacto, en casa. Mientras trabajaba y todo estaba todo abierto. En el momento que se iba marchando, iba a cerrar. Cerraba. ¿Sí? Con Bueno, esa y no, pausa. Era y su no habéis echado propiedad, de era lo menos. único que tenía. ¿Qué? Era lo único que tenía, era Claro, era su pertenencia. exacto, aunque estuviera solo, exacto. No, yo creo que tiene, a ver, aparte de que sea su pertenencia, tiene algo que ver con lo individual y lo de fuera, ¿no? ¿No te refieres tú a eso, Maísa? ¿No? Sí, Y que sí, tiene sí. mucho que ver también porque las guerras son muy interesantes desde el punto de vista de la psicología de los grupos, ¿no? O sea, cómo el ser humano deja de ser un individuo y empieza a ser grupo y bajo la bandera de grupo es capaz de hacer lo que no sería capaz de hacer como individuo, ¿no? Pues eso lo hemos vivido en mi tierra, ¿eh? Eso lo hemos vivido en mi tierra y ha sido trágico. Y una cosa que yo no sé si es que no lo recuerdo, pero que he estado pensándolo ahora, no hay ningún símbolo religioso en la película, ¿no? Y no es extraño. Sí. Claro, la cruz, el georgiano tiene la cruz y cuando ve a checheno Se la mete. Ahí es verdad eso, porque el checheno ¿qué es? ¿Ortodoxo? Musulmán. Musulmán. Los Ahí- chechenos son musulmanes. Sí. El checheno, sí, es lo que hablábamos recién, sí, sí. Claro, Los che- claro. Y de hecho en una escena está rezando. Sí, El reza, correcto. claro. Ah, claro, es sí, verdad, sí. está en la habitación, sí. Graciela. ¿Graciela? En realidad no tengo mucho para decir hoy. Creo que el tema de los conflictos inventados y creados es un tema que yo nunca termino de digerir, porque no se sabe por qué luchan. Pareciera ser que por un territorio, pero el territorio no existe. Existe la nada ahí. Me han impactado en general los diálogos, la existencia de esas confrontaciones, pero a la vez como el alma es como que se derrite una en la otra, cómo terminan siendo seres humanos, todos, cómo suprimen los sentimientos, porque que un padre no sienta la muerte del hijo, o que haya, o sea, yo creo que hay como una supresión total de emociones en cierto momento para poder igualar la situación de ser humano. Sí, es una emoción contenida. No, ni siquiera es contenida. De a poco van desapareciendo el odio, el deseo de venganza, la rabia, la tristeza, la alegría, todo. Porque en realidad se quedan las personas nada más consigo mismas y en relación a los demás. Esto es lo que es un resumen muy rápido. Había que tomar tema por tema, pero emocionalmente fue algo que me impactó. Te llegó, sí. Muchísimo. A mí me gustaría leer algo que he encontrado en el Google,
que está muy de acuerdo con lo que yo pienso, pero que lo dice mucho mejor. Es una película que hace hincapié en que sea el conocimiento del prójimo y no el enfrentamiento mutuo lo que de verdad puede conducir hacia el progreso social. Lo que cambia a los protagonistas no es el combate y el horror de la guerra, es la obligación de humanizar al enemigo. Es esto lo que acabo de decir yo también. Exacto. Son seres humanos, punto. Es una cosa curiosísima porque a ver, si sabemos cómo los conflictos se pueden resolver o cómo se pueden mejorar y todo eso, ¿por qué las personas que están al mando no lo hacen? Por ejemplo, sería obligación de Naciones Unidas estar ahora mismo humanizando a los bandos del conflicto de Ucrania y Rusia. Pero siempre hay alguien que no le conviene, que lo que le conviene es que siga pero no veis que están probando armas de los dos lados ahí. Y sobre todo el que no da su brazo a torcer es el que tiene la idea y quiere llevarla a efecto. Aunque esté perdiendo y va a morir matando. Si la vida humana no vale en esos conflictos. Claro que no. No. Porque es el grupo lo que vale, Graciela, no es el individuo. Y es el poder político. Claro, y es el negocio de los poderes económicos. Y el negocio de la guerra. Usted, no sé, yo tendría que volver a leerla, pero de alguna manera se me venía a la cabeza Madre Coraje, de Bertolt Brecht, que tiene que luchar con negocia, se le mueren los hijos, pero sigue negociando. El negocio tiene que seguir negociando y viviendo. Tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante para poder comer y lo demás, ¿no? La guerra es un tema demasiado complejo a lo mejor, pero creo que ahí Marité está levantando la mano desesperadamente y le damos la palabra. Desesperadamente, sí. No sé, me gustaría cambiar un poco el tema poniendo al personaje de Margus, que es una línea a través de toda la película, ¿no? Un chico, porque indudablemente es un chico, el Ivo dice voy a buscar al chico, ¿no? Es eventualmente un poco autista, una persona tan simple, tan etérea, ¿no? Lo único que él tiene son sus mandarinas y obviamente la guerra es contra él. Sí. Es indudable. Cuando yo veo eso, pues la guerra es contra mí, no puede ser contra nada más. La guerra es contra mí y contra mí quiere decir contra mis mandarinas. Sí. Un chico que para él lo único que era importante era ese mañana que es el recoger las mandarinas, ¿no? Todo el tiempo, él con la importancia de recoger sus mandarinas, algo muy, muy inmediato, ¿no? Pero en el momento en el que le queman la casa, él saca una cajita y tiene recuerdos, ¿no? O sea, él no solamente está, o sea, yo pensaba que él era tan simple que ni eso tenía, pero él tiene esos recuerdos y abre la cajita y saca algo y la vuelve a cerrar y la vuelve a poner, ¿no? O sea, un niño al que la guerra le quitó sus mandarinas y le quitó también su cajita, lo único que le dejó fue la cajita con algún recuerdo. Entonces, cuando a él lo matan, no, la sensación que uno tiene es, ay, qué suerte, ¿no? Porque él no hubiera podido seguir viviendo, él no hubiera podido irse a Estonia. ¿Qué hubiera hecho este niño solito en Estonia? No. Él estaba ahí, ese era su lugar. Entonces yo pienso que era como un golpe de gracia, ¿no? Fue como un golpe de gracia matar a este niño en ese momento. Marité, a mí hay algo que me recordaron los dos. Es una cosa la señora que me ayuda en casa es ucraniana y su mamá, hemos intentado hacer gestiones para que la mamá se venga, ¿no?, a España. Y la señora dice que de allí no sale, que la tienen que sacar los rusos muerta, que no sale de su casa, ¿no? Entonces hay gente que
que sí, que no tiene otra razón y ni es capaz de ver en su cabeza otra manera de vivir que no sea pegada a la tierra de sus padres. Claro, sí. Y la tierra además como... Sí. De estos personajes de Estonia, que fueron, como que, digamos, traídos, o sea, por qué vinieron, etcétera. Pero en el caso de Margus, él duda y en algún momento dice que él se quiere volver a Estonia, y es cuando lo matan, justamente, ¿no? Sí, sí, él se quería ir, sí. Entonces, su adherencia también a la tierra, es más que nada es a las mandarinas, ese es las mandarinas que es el símbolo de la vida, entonces él estaba aferrado a la vida, más que Ivo, que brinda por la muerte. Él brinda por la vida. Él brinda por la vida, pero, claro. pero que él quería irse, él lo dijo, yo me quiero ir, pero cuando el checheno le da la plata, él no la acepta, no, ese dinero, y él dice, es mi paga, no, pero esa paga, no, pero yo ni siquiera pienso que él quería irse, él lo decía, pero bueno, ese es, para mí, él no tenía otro lugar en este mundo. A ver, Bello quiere también decir algo. Sí, gracias. Yo soy muy europeísta y cuando yo miro alrededor, ¿por qué y cómo estoy viviendo mis años en España? Es por Unión Europea. Y esta película fuertemente, ¿cómo se dice? Trae a las... ¿cómo se dice? Los recuerdos. Sí. Que solos no se puede avanzar. Hay que acordarse cómo se estableció poco a poco, step by step, paso a paso, la Unión Europea. Alemania vencido, Francia en muy malas condiciones, Italia también. Y hemos tenido mucho avance, pero ahora esto es como, no me acuerdo de la palabra, pero esto es nuestra única esperanza avanzar. Ha habido, ¿cómo se dice? Setbacks. Retrocesos. Pero tú quieres hablar, Bello, perdón, de los nacionalismos, del daño que hacen en la división de los nacionalismos. No, lo que Bello está apuntando es que la Unión Europea es que países que estuvieron hasta el año 45 peleando entre ellos, luego logran crear una comunidad para la paz. Entonces ha habido 60, 70 años de paz en Europa, un periodo que nunca hubo en Europa antes, sin guerra. Esto es lo que Bello está apuntando, pero que se requiere voluntad y mucho trabajo por parte de los países involucrados. Y la gran pregunta es ahora que aparte de la destrucción en la guerra, ¿cómo afectará esto la situación en nuestro futuro? ¿Cómo podemos colaborar juntos? Sí, eso es poner una pica en Flandes. ¿Qué quiere decir eso, Maísa? Es complicadísimo y dificilísimo. ¿De dónde viene esa expresión? De las guerras. Pero lo podemos buscar. Ana, ¿tú lo sabes? Eso es de las guerras. Cuando Carlos V, el imperio. En los Países Bajos. En los Países Bajos. Contra los Países Bajos. Exactamente. ¿Y os acordáis de las novelas de La Triste? Sí, esas guerrillas, pues eso, poner una pica en Flandes es poner la pica, la lanza en Flandes, o sea, adquirir el terreno, en la tierra, ganar por guerra el terreno. Claro, y además que ha resultado difícil, además, que claro, dificilísimo. Por eso conseguirlo es un mérito difícil. Así que... Es que en eso salen muchas facetas del ser humano.
unas más primitivas, otras que han evolucionado y estamos siendo más racionales, si tú quieres, cuando vemos que no podemos vivir en el odio, pero la guerra por cazar, por la propiedad, por el poder, siguen estando entre lo primero del ser humano, aparecen a poco que los incentives, aparece. No cambiamos tanto, ¿no? Que la Unión Europea ha sido un ejemplo después de una guerra brutal, que no queda más remedio que hacer lo que hizo Ivo. Porque completamente de acuerdo. Es lo que hizo Ivo, no hay otro remedio en esos casos. No. Pero cuando nos acostumbramos a eso, empezamos de nuevo a trabajar en contra, ¿eh? Muy bien apuntado, Adriana. Se nos olvida. Tienes toda la razón. Es verdad. No cuidamos la paz, nos creemos que... No la cuidamos, sale el primitivo. Bueno, creo que hemos hablado bastante, no sé si alguien tiene más que decir. Yo fundamentalmente agradezco a todas y todos los presentes, a Zurab Kobiashvili, realmente, nuevamente, Zurab, muchísimas gracias por su presencia y por su entusiasmo por participar e informarnos, realmente estupendo. Y a todas las demás también por haber participado también, haberse involucrado tanto en esta peli, que a pesar de lo que diga Ana, puede ser que la película sea un poco ingenua, pero, no, eso sí, bueno, pero es necesaria, quiero decir que... Sí, claro, es necesaria, es necesaria. Sí. Bueno, ojalá la realidad sea así siempre, ¿no? Claro, exactamente, tenemos que aspirar a algo, ¿no? La ficción, el cine, está llena de mensajes. La literatura tienen que ayudarnos a expresar nuestras esperanzas, ¿no? También. Claro. Llena de mensajes, está llena de mensajes muy profundos. Es una película que no tiene desperdicio en cuanto a mensajes. Ninguno. Yo quería, a ver, ¿sabemos ya cuándo y qué película va a ser la próxima? Ahí está, muy bien, señora. Tenemos la fecha, pero el peli todavía es secreto. ¿Qué secreto? Es secreto todavía. Es secreto, pero bueno, no sabes cómo. Sí. El día martes 29 de noviembre, a las 18, no 18:30, No, para que nos dé tiempo con tranquilidad. 29 de noviembre. De noviembre, sí, 29 de noviembre a las 18 en el Cortijo Miraflores. Se puede ir con zambomba, porque ya zambomba y pandereta. Bueno, si ya hay adornos de Navidad aquí. Claro, así ya se puede ir con zambomba, pandereta y cantando villancicos. Y es para socias, colaboradoras, colaboradores, amigas, amigos. A todos. Para todo el mundo, quien quiera ir con quien quiera, y difundirlo lo más posible, porque para quienes no lo sepan, pero creo que todo el mundo lo debe saber, es que el Cineforum también aparte es una manera de recaudar fondos también para nuestro programa de becas. Así que toda la colaboración y la participación es bienvenida. Muchas gracias. Así que bueno, Zurab, que se ha ido, aquí está. No, ahí está. Bueno, saber que casi todos los años conseguimos como mínimo una beca con el Cineforum, ¿eh? Muchas gracias, Zurab, también, porque nos ha contado muchas cosas. Sí. Sí, solo él podía aportar. Claro. Y yo siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Claro. Yo le quería decir que no se olvide de la película que nos ha recomendado. Sí, por favor. Sí, Zurab, no le estamos oyendo, no estamos oyendo. No estamos Zurab, el audio. Perdón, sí, que entonces no han oído que estaba diciendo, gracias por todo. Que la película, sí, les paso luego, voy a buscar cómo se titula porque a veces les cambian el título cuando las traducen y se las paso a Cristina o a María Teresa y ya os la pasan. Y si conoces algún libro que hable de este tema, la historia de
pues Vale, no lo puedes recomendar. vale, voy a buscar. Es voy a curioso buscar. porque la historia de la guerra de los Balcanes sí que nos es más cercana, la hemos estudiado más y Sí, y hay autores que también, Sí. pero sin embargo esa zona pues no, yo la he tenido que una- buscar en el claro, mapa. Ana, es justamente lo que yo dije, fue porque fueron simultáneas Sí, prácticamente. al mismo Sí, tiempo, al sí, mismo Fueron al tiempo. mismo tiempo y sin embargo la de los Balcanes tapó totalmente a la de Abjasia. Claro, es Sí. que fue Porque tan tremenda también. os tocaba más de cerca también. Claro. Claro. Oye, Claro. tengo que ir a preparar la cena de mi nieta, así que todo el me mundo. voy. Voy con nieta. me voy. Bueno, levantamos la reunión entonces. Venga, Muchas gracias. gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias Y ahora a todas. gracias a Bueno, todas. Chao, vosotros, nos vemos. vosotros. Gracias, Bueno, Sure. Nos vemos Gracias. mañana. No, Hasta mañana nos mañana. vemos, Marite. Chao, Vale, hasta chao, hasta luego. mañana. Chao, Adiós. chao. Gracias.